Son las 13 horas 35 minutos del 10 de julio de 1940. Con un total de 26 bombarderos Dornier Do-17, escoltados por cazas monomotores y bimotores Messerschmitt Bf-109 y Messerschmitt Bf-110, la Luftwaffe sobrevuela el Canal de la Mancha con el objetivo de atacar el Golfo de Foreland en Gran Bretaña. De un momento a otro, los pilotos alemanes se encuentran con un grupo de aviones de combate ingleses, entre Spitfires y Hurricanes, determinados a impedir el avance aéreo nazi. El saldo final de esta primera escaramuza: 8 aviones derribados del lado alemán, 7 para el bando británico, más 4 barcos que transportaban carbón cerca de la costa inglesa. Así, con un enfrentamiento aéreo sobre el agua, se daba comienzo a la denominada Batalla de Inglaterra, recordada como una de las luchas aéreas más importantes de la historia. Un día después, otro escuadrón de los mencionados bombarderos alemanes, y presentándose en combate también en esta ocasión, los temibles Stukas, atacaron con éxito diversas instalaciones portuarias inglesas, hundieron al cañonero HMS Warrior II y otras embarcaciones menores, y destruyeron varias antenas de radar, dejando inoperativo el sistema de interceptación durante más de 24 horas. La Alemania de Hitler empezaba así una feroz ofensiva sobre Gran Bretaña, confiando en su flamante poderío aéreo y con sed de conquista, teniendo entre ceja y ceja al único país que podía oponérsele en su intención de expandir el Tercer Reich por toda Europa. Y es que luego de haber pasado por arriba a Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia, nadie parecía poder detener al coloso nazi, y los pronósticos no eran para nada alentadores para Gran Bretaña. Pero ¿qué fue lo que llevó a la poderosa Alemania nazi a perder la batalla de Inglaterra? ¿Qué aeronaves fueron las principales protagonistas? Y por último, ¿cuáles fueron las claves de la resistencia británica? Si quieres saber más sobre este histórico enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, quédate con nosotros, porque en los próximos minutos exploraremos juntos los detalles más interesantes de la Batalla de Inglaterra. Ahora sí, ¿estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. 16 de julio de 1940. Directiva número 16 de Adolf Hitler. Debido a que Gran Bretaña no muestra señales de llegar a un acuerdo, a pesar de su desalentadora situación militar, he decidido preparar y, de ser necesario, llevar adelante una operación anfibia contra Inglaterra. El propósito de esta operación será eliminar la madre patria inglesa como base para la continuación de la guerra contra Alemania, y si llegara a ser necesario, ocupar toda la isla. De esta manera, seguido de una larga y exhaustiva lista de instrucciones, la Alemania nazi daba luz verde a la llamada Operación León Marino, una operación en la que su fuerza aérea sería la principal protagonista, haciéndose con el control de los cielos. De hecho, así lo creía el comandante de la Luftwaffe, el Reichsmarschall Hermann Göring, quien estaba seguro de que la pequeña y poco preparada Real Fuerza Aérea Inglesa caería en tan solo 4 días. El plan de Göring era el siguiente: atacar objetivos ingleses tales como estaciones de radar, aeródromos y convoyes de embarcación costeras, con el fin de atraer a los aviones de combate de la RAF y, consecuentemente, destruirlos. Al mismo tiempo, se bombardearían las fábricas militares para así reducir al máximo el tiempo de recuperación británica, hasta que eventualmente se ganaría la total supremacía aérea. Una vez conseguido eso, por supuesto, la siguiente fase de la invasión, el desembarco atravesando el Canal de la Mancha, se tornaría mucho más simple. Sin embargo, y como seguramente ya lo sabes, las cosas no saldrían en absoluto como lo esperaba el oficial nazi, aunque estuvieron cerca. Pero antes de seguir adelante, repasemos fugazmente algunas de las aeronaves protagonistas del conflicto. Del lado alemán hablaremos principalmente de sus bombarderos. Uno de ellos, el Dornier Do-17, apodado en ocasiones el lápiz volador. Se trató de un bombardero bimotor ligero que en teoría podía dejar atrás a los cazas enemigos gracias a su rapidez. El Dornier Do-17 podía transportar hasta 1 tonelada de bombas, y su uso fue recurrente en la Luftwaffe
debido a su buena maniobrabilidad a baja altitud y su pequeño tamaño que lo hacía más difícil de derribar. El otro protagonista y quizás más reconocido fue el Stuka o Junkers Ju-87, el famoso bombardero en picado cuya sirena, la trompeta de Jericó, aterrorizó a miles y miles de personas. No obstante, la batalla de Inglaterra no fue su mejor escenario, ya que por su baja velocidad y su poca capacidad de carga, resultó una presa relativamente fácil para los cazas británicos. Y si nos referimos a cazas británicos, tenemos que mencionar al Supermarine Spitfire y al Hawker Hurricane, dos cazas monomotor y monoplaza, con velocidades máximas respectivas de 605 y 512 km por hora. El Hurricane, aunque eclipsado por su par más moderno, fue fundamental en la batalla de Inglaterra, sirviendo en todos los frentes y luego en los principales escenarios de la Segunda Guerra. Armamentísticamente estaba equipado solo con 8 ametralladoras Browning .303 de 7.70 mm, la misma configuración con la que contaba inicialmente el Spitfire. Volviendo al conflicto en sí, los enfrentamientos entre las mencionadas aeronaves fueron creciendo en magnitud y violencia, hasta que el 13 de agosto, la Luftwaffe lanzó una enorme ofensiva contra los aeródromos de la RAF en el sur de Inglaterra. Dicho ataque se llamó Alder Tag, en español, Día del Águila. Fue una jornada crítica para los pilotos ingleses y quizás el punto en que Alemania estuvo más cerca de quedarse con la victoria. Y es que la RAF se estaba quedando sin cazas en condiciones, sin aeródromos en condiciones y peor aún, sin pilotos. Mientras las tripulaciones de tierra reparaban los aviones e intentaban rellenar los cráteres dejados por las bombas en las pistas de aterrizaje, todo bajo el fuego de un experimentado enemigo, los pilotos británicos muchas veces se veían obligados a bajarse de un avión e inmediatamente subirse a otro para volver al combate. Es más, hubo ocasiones en las que todos los aviones disponibles de la RAF estuvieron en el aire e incluso entonces no eran suficientes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Por alguna razón, y ante la encarnizada, aunque menguante resistencia inglesa, Göring ordenó dejar de atacar objetivos militares y comenzar a bombardear ciudades como Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, entre otras. Este abandono de los ataques directos sobre los aeródromos le permitió a la RAF recuperarse lentamente y con el tiempo dar vuelta a la historia de lo que parecía una derrota asegurada. Fue así que el 17 de septiembre de 1940, Hitler decidió que la invasión no iba a ser posible y canceló la Operación León Marino. Y si bien los bombardeos sobre el suelo inglés continuaron durante toda la guerra, se puede decir que entre septiembre y octubre de ese año, la batalla de Inglaterra había concluido. Este fracaso llevó a la Alemania nazi, a un año después, centrar su atención en la Unión Soviética e intentar invadirla, una traición que pagaría caro. Al mismo tiempo, Gran Bretaña se posicionaría como la puerta de entrada del poderoso Estados Unidos a tierras europeas. En cifras, la batalla de Inglaterra le costó a la Luftwaffe un total de 1.733 aeronaves contra las 915 que perdió la RAF. Vale la pena mencionar también la participación de otras naciones en la batalla. De forma directa, Italia, que aportó aeronaves y efectivos para ayudar a Alemania. De forma indirecta, pilotos australianos, canadienses, neozelandeses, sudafricanos, franceses, checos y polacos que acudieron en auxilio y relevo de sus pares británicos. En 1953, durante la Guerra de Corea, tuvo lugar uno de los combates aéreos más desparejos de todos los tiempos. Un Polikarpov PO-2, un avión biplano de madera de origen soviético, se enfrentó cara a cara con un caza de primera generación, el Lockheed Martin F-94 Starfire. Este era uno de los jets más modernos y poderosos del mundo en ese momento, manejado por las fuerzas de las Naciones Unidas, encabezadas por Estados Unidos. A lo largo de la historia ha habido muchas batallas desparejas que terminaron decantándose para el lado previamente considerado más débil. No obstante, esta dogfight quedó en la historia por lo extraño del combate y por la humillación que significó para la tecnología militar estadounidense.
En un cruce sin precedentes, la diferencia de poder y equipamiento entre ambas naves fue tan grande que de forma increíble terminaron favoreciendo al Polikarpov, que logró hacer caer al Starfire sin siquiera disparar una sola vez. Este ha sido el único caso documentado de la historia de un biplano derribando a un jet. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en este enfrentamiento? ¿Realmente fue el Polikarpov PO-2 soviético el que derribó al poderoso F-94 Starfire? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre este peculiar y desparejo combate que pasó a la historia. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para el momento de la explosión de la Guerra de Corea, el Polikarpov PO-2 ya tenía una larga historia. Este avión era un biplano hecho mayoritariamente de madera que había sido desarrollado por la Unión Soviética a finales de los años 20. Tenía un diseño simple y confiable que lo hizo perfecto para entrenar pilotos y que con el paso del tiempo se convertiría en el biplano más producido de la historia, con más de 30.000 unidades construidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo comenzó a utilizar estas aeronaves por su bajo costo de producción y por su versatilidad. Entre sus principales tareas estaban las de reconocimiento, abastecimiento, transporte de carga y bombardeos nocturnos, ya que era capaz de llevar 6 bombas de 50 kilogramos. Tal vez hoy en día el Polikarpov PO-2 es mejor recordado por ser el avión utilizado por el Regimiento de Bombardeo Nocturno número 588, integrado por pilotas soviéticas, bautizadas por los nazis como las Brujas de la Noche. Estas fueron las primeras en utilizar las limitaciones del biplano a su favor, ya que utilizaban su extremadamente baja velocidad y su excelente maniobrabilidad para esquivar con facilidad los Messerschmitt Bg-109 y los Focke-Wulf FW-190 nazis, cuyas velocidades mínimas eran aún más altas que la máxima del biplano soviético. Sin embargo, después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética dejó de utilizar los Polikarpov, ya que la tecnología de la aviación había evolucionado hacia jets de aluminio. Los soviéticos se enfocaron en modernizar su flota, por lo que cedieron y vendieron cientos de biplanos a otras naciones, entre ellas Corea del Norte. El país asiático estaba lejos de tener una fuerza aérea de avanzada. Por el contrario, en el inicio de la guerra, se veía en suma desventaja, considerando los cazas de primera generación con los que contaban la ONU y Estados Unidos. Corea del Norte decidió darle a los PO-2 un rol parecido al que habían cumplido para la Unión Soviética en la Segunda Guerra. Estos se ocupaban de bombardeos nocturnos, principalmente apuntando a bases estadounidenses, dado lo dificultoso que resultaba para las defensas de las Naciones Unidas derribarlos. Esto se debía principalmente a que los tecnológicos radares americanos fallaban en detectar estos aviones de madera que volaban bajo. En palabras del veterano Leo Fournier, nadie podía darles, volaban demasiado bajo y demasiado lento. La estrategia norcoreana apuntaba a destruir aviones en tierra y otro tipo de armamento enemigo. Estos inteligentes ataques eran generalmente exitosos y causaban serios daños en las bases americanas. Con esto en mente, los estadounidenses decidieron sentar un precedente. Si lograban derribarlos, sus enemigos dejarían de lanzar este tipo de ofensivas. Luego de uno de estos bombardeos, un Lockheed F-94 Starfire despegó con la misión de derribar a los atacantes. El F-94 era uno de los cazas interceptores más modernos y destructivos del mundo, fundamental para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en esos años, hasta el punto que estas aeronaves tenían prohibido volar sobre territorio enemigo por miedo a que fueran derribadas y luego estudiadas por los soviéticos para crear un caza similar, como ya había pasado con el Boeing B-29 unos años antes. El F-94 logró interceptar a uno de los Polikarpov PO-2 y se desató un combate entre ellos. El Starfire americano era rotundamente superior al biplano soviético. Si bien de tamaño las aeronaves eran similares, el F-94 contaba con una velocidad máxima mayor a 1000 km por hora, frente a la máxima de 150 de la aeronave soviética. Al mismo tiempo, contaba con el doble de rango y estaba armado con misiles Mk-4 y Mk-40. Todo parecía indicar una fácil victoria del caza americano. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Después de localizarlo, el Starfire comenzó a intentar apuntarle, pero no fue capaz de atinarle al objetivo, dado que el cuerpo de madera del biplano no devolvía las ondas del radar.
El piloto norcoreano, aprovechando la situación, decidió descender lo máximo posible a una altitud peligrosa para una nave tan rápida como el F-94. Al mismo tiempo bajó su velocidad y empezó a usar la excelente maniobrabilidad del Polikarpov para hacerle imposible a su enemigo colocarse a sus 6 horas. El piloto americano también comenzó a reducir su velocidad para perseguir a su contrincante, pero ese error demostró ser fatal. El Starfire pasó a 160 km por hora, bien por debajo de su velocidad de pérdida. Esto causó que el motor comience a chisporrotear y finalmente se detenga. Ya sin motor, el F-94 Starfire se estrelló y el Polikarpov pudo escapar victorioso. Esta humillante derrota estadounidense dejó en claro que la mejor tecnología militar no siempre se traduce en aplastantes triunfos, algo que los norteamericanos aprenderían por las malas durante la Guerra de Corea, pero también en Vietnam y Afganistán. Un ejemplo de esto a mayor escala se dio en 1952 en la sangrienta batalla de Triangle Hill, donde los norteamericanos fueron inesperadamente derrotados a pesar de anticipar una fácil victoria. Si estás interesado en saber más sobre este feroz enfrentamiento, te invitamos a ver nuestro video al respecto. La caída del caza interceptor F-94 en un combate contra un Polikarpov PO-2 fue la única victoria registrada de un biplano contra un caza de primera generación. Sin embargo, mucha gente discute esto, ya que consideran que el Polikarpov no derribó realmente al Starfire, dado que ni siquiera disparó, sino que se trató de un error fatal del piloto americano. De cualquier forma, lo que hizo que se estrellara fue el accionar del piloto norcoreano, que utilizó la inferioridad de su avión a su favor, logrando sobrevivir a un combate que verdaderamente fue un caso digno de David versus Goliat. La batalla del Mar de Filipinas, junio de 1944. Mientras los ejércitos aliados rompían las defensas alemanas en Normandía, en el otro extremo del mundo se libraba una batalla que decidiría el futuro del Océano Pacífico. Al este de Filipinas, la flota estadounidense y la Marina Imperial japonesa chocaron en un enfrentamiento colosal. Una guerra de cazas, portaaviones y submarinos. Japón lanzó su última gran ofensiva para frenar la invasión de las Islas Marianas. Pero lo que siguió fue una carnicería aérea sin precedentes. Cientos de aviones nipones cayeron del cielo como plomo ardiente. Bajo las olas, los submarinos acechaban en silencio y hundían el orgullo naval japonés. Esta es la historia de la batalla que dejó a Japón sin alas, el combate que selló el destino del Pacífico. A mediados de 1944, el Océano Pacífico se convirtió en un tablero de ajedrez mortal. Las fichas eran acorazados, portaaviones, submarinos y miles de hombres decididos a escribir la historia con fuego. Tras años de lucha, Estados Unidos había logrado abrirse paso entre atolones y arrecifes, avanzando isla por isla. Ahora la mira estaba puesta en un objetivo estratégico y simbólico: las Islas Marianas. Si Saipan, Tinian y Guam caían, los bombarderos B-29 podrían despegar desde allí para golpear directamente el corazón del imperio japonés. Tokio lo sabía y estaba dispuesto a todo para impedirlo. Much of Japan's pre-war naval air power had been destroyed in the Battle of Midway and the Guadalcanal campaign. Since then, the Imperial Japanese Navy had gradually rebuilt its air groups and carrier fleet with the goal of engaging the Americans in a decisive battle that would end the American advance across the Pacific Ocean. When the United States Fifth Fleet advanced on the Marianas Islands, Japanese naval leaders saw an opportunity to spring their trap. Ante la inminente invasión, Japón movilizó su flota combinada. 9 portaaviones, 11 acorazados y decenas de escoltas.
Una colosal fuerza naval que llevaba sobre sus cubiertas lo último que le quedaba de su poder aéreo embarcado. El plan era simple y desesperado. Iban en busca de emboscar a la flota estadounidense al este de Filipinas para aniquilar sus portaaviones y frenar en seco el asalto a las Marianas. The Japanese Navy's planning for hostilities against the United States was primarily defensive. It was dependent on seizing strategically important islands in order to establish a defensive perimeter. Bases would be constructed on these islands from which Japanese air units would sortie to scout and destroy any approaching American fleet. The Japanese expected these island outposts to wear down the approaching American fleet to the point where the Japanese combined fleet would be able to destroy it in a decisive battle. Pero lo que Japón no sabía era que sus días de dominio aéreo habían terminado. Frente a él se alzaba una flota norteamericana con 15 portaaviones, 900 aviones y una tecnología que cambiaba las reglas del juego. Radares, control aéreo avanzado y una nueva generación de pilotos entrenados para la ocasión. El escenario estaba listo. En las profundidades del océano, los submarinos acechaban. Y en las cubiertas, los motores de los cazas rugían. El cielo estaba a punto de estallar. En la mañana del 19 de junio de 1944, los japoneses lanzaron sus ataques aéreos contra los navíos estadounidenses. Los radares estadounidenses detectaron la aproximación de los bombarderos japoneses. De esa manera, mientras las tropas de Tokio creían que tomarían por sorpresa a su enemigo, el cielo sobre el mar de Filipinas se convirtió en una trampa mortal para ellos mismos. Desde sus portaaviones, la aviación imperial despegó con decisión. Cientos de bombarderos y cazas Zeros volaron hacia la flota estadounidense, convencidos de que repetirían las glorias del pasado. Pero lo que encontraron fue un infierno comandado por los F-6F Hellcat. Pensados para destruir al mítico caza de Japón, los Hellcat eran rápidos, resistentes y estaban piloteados por hombres curtidos en combates anteriores. Y aunque los Zeros mantenían la ventaja en agilidad para llevar a cabo diferentes maniobras, los estadounidenses eran apoyados por radares y operadores de control aéreo. Sabían exactamente cuándo y desde dónde venían los ataques enemigos y estaban listos para una cacería despiadada. Uno tras otro, los aviones japoneses caían envueltos en fuego. Algunos ni siquiera llegaron a ver la flota rival. American Hellcats shoot down over 20 planes from the first attack wave. Naval anti-aircraft fire hit a dozen more. En solo unas horas, más de 300 aviones nipones fueron derribados. Los Hellcat rugían en el cielo como bestias hambrientas. Atravesaban formaciones enemigas, disparaban ráfagas certeras y regresaban sin daños. El dominio aéreo japonés, tan temido en el pasado, se desintegraba ante los ojos del mundo. Para los pilotos estadounidenses, aquello fue tan fácil y letal como para un cazador disparar a aves en campo abierto. Por eso, al final del día, nació el apodo que inmortalizó la batalla: The Great Marianas Turkey Shoot, o el gran tiro al pavo de las Marianas. When a fighter pilot landed on the Lexington during the battle and was asked how the battle went, he replied, "Why, hell, it was just like an old-time turkey shoot back home." The phrase caught on, and the battle became known as the Great Marianas Turkey Shoot by the Allies. Aquella no había sido una pelea, sino una ejecución aérea. Sin embargo, el enfrentamiento entre norteamericanos y japoneses apenas comenzaba.
Mientras el cielo ardía, bajo las aguas silenciosas se gestaba una nueva ola de muerte. El USS Kavala, un submarino estadounidense, patrullaba al este de Filipinas en busca de blancos de alto valor. Y cuando sus operadores detectaron la silueta imponente del portaaviones Shokaku, supieron que era su momento. Era cerca del mediodía cuando desde las profundidades el Kavala lanzó 6 torpedos. 3 de ellos golpearon directamente el costado de estribor del coloso japonés. El primero perforó los tanques de combustible de aviación. El segundo impactó cerca del hangar principal, donde un avión acababa de aterrizar y estaba siendo reabastecido. Pero el tercero encendió el infierno. El combustible se desparramó, el fuego se propagó con rapidez y las bombas almacenadas en el hangar comenzaron a explotar en cadena. La cubierta temblaba, los hombres corrían envueltos en humo y gritos. El capitán del Shokaku, sabiendo que el barco estaba perdido, ordenó abandonarlo. Pero ya era tarde. Minutos después, una explosión cataclísmica sacudió al portaaviones. El vapor acumulado por el combustible volátil hizo estallar el casco desde dentro. El Shokaku se partió en 2 y se hundió, llevándose consigo a más de 1.200 hombres, incluido su capitán. Desde el periscopio del Kavala, los marinos observaron cómo uno de los símbolos del poder naval japonés desaparecía bajo las olas. En esa escena letal se sellaba el destino del Japón imperial. No obstante, a pesar de todo, en Tokio no se daban por vencidos. The Japanese were still confident, however, expecting that their large numbers of land-based aircraft around Guam and the other Marianas Islands would play a major role in evening the odds. This, like many of their other assumptions, would come back to haunt them. Y es que la esperanza desapareció por completo con un segundo golpe brutal. Casi al mismo tiempo que el ataque al Shokaku, otro portaaviones japonés se colocó en la mira de las fuerzas estadounidenses. Se trataba del orgullo más nuevo y avanzado de la flota japonesa, el Taiho. Con su blindaje reforzado y una cubierta capaz de resistir impactos, muchos creían que era invulnerable. Pero bajo las olas, el enemigo acechaba. El submarino estadounidense USS Albacore lo localizó y desde una posición oculta disparó 6 torpedos. Solo uno impactó, pero fue suficiente. A la media hora de iniciada la batalla, un torpedo lanzado por un submarino estadounidense alcanzaba el portaaviones japonés de mayor envergadura, el Taiho, de cuya cubierta todavía despegaban aviones. La batalla del mar de Filipinas ya se había cobrado su principal víctima. El torpedo perforó el casco y golpeó un tanque de combustible de aviación. La explosión inicial no fue letal, pero dejó una amenaza invisible flotando dentro del buque: vapores de gasolina. La tripulación, en lugar de evacuar las áreas críticas o cerrar el sistema eléctrico, activó la ventilación forzada, creyendo que así despejarían los gases. Pero tuvo el efecto contrario. Los vapores inflamables se esparcieron por todo el barco como un velo de muerte. Durante horas, el Taiho siguió operando, ajeno al desastre que se gestaba en su interior. Pero entonces ocurrió. Una chispa, una ignición accidental, hizo que el portaaviones entero explotara desde adentro. El hangar fue arrasado por las llamas, los aviones estallaron en cadena y las cubiertas colapsaron una tras otra. La embarcación se quebró, ardiendo como una antorcha flotante. Más de 1.600 marinos murieron en la explosión o se hundieron con el buque.
El Taiho, que debía ser el bastión del futuro japonés, se convirtió en una tumba de acero por culpa de un solo error humano. Sin embargo, no había tiempo para lamentos. La batalla continuaba y se extendía un día más. A primera hora del día siguiente, las fuerzas estadounidenses buscaron sin descanso la posición exacta del resto de los portaaviones. No los descubrieron hasta última hora de la tarde. Era demasiado tarde para lanzar un ataque, ya que los aviones tendrían que volar al límite de su autonomía. Sin embargo, el comandante del destacamento de fuerzas estadounidense, el almirante Mark Misher, decidió arriesgarse y ordenó el ataque. Mientras los Hellcats dominaban los cielos y los submarinos cazaban en silencio, la flota estadounidense no dejaba de lanzar oleadas de ataques desde sus portaaviones. Uno de esos objetivos era el Hyō, otro de los grandes colosos japoneses. Ya durante el 20 de junio, 4 bombarderos torpederos Grumman TBF Avengers lanzados desde el USS Belleau pusieron al Hyō en la mira. Desde el aire, los Avengers descendieron como halcones. En medio del fuego antiaéreo y maniobras evasivas, lograron lanzar bombas y torpedos que alcanzaron su blanco. El impacto fue inmediato. Una de las bombas perforó la cubierta y detonó en un compartimento donde se almacenaba combustible de aviación. Lo que siguió fue una de las explosiones más violentas de la batalla. Las llamas devoraron los hangares mientras columnas negras de humo se alzaban sobre el océano. El fuego se expandió con rapidez, alimentado por combustible derramado y municiones que comenzaban a estallar. Las estaciones de control quedaron inoperativas, y en la confusión, los intentos por contener el incendio fracasaron. El Hyō, sin energía, sin propulsión y sin defensa, quedó a merced de su destino, al igual que todas las aeronaves que intentaban defenderlo. Un tercer portaaviones japonés, el Hiyo, fue alcanzado y hundido. Los japoneses habían perdido más de 300 aviones. El buque fue tragado por las aguas oscuras del Pacífico. Más de 250 hombres murieron en la explosión o quedaron atrapados bajo el casco. El resto de la tripulación logró ser rescatado por destructores japoneses. Pero el Hyō, como el Shokaku y el Taiho, ya eran parte de una lista negra de los portaaviones del Japón imperial caídos. En apenas 48 horas, 3 colosos se habían hundido, y con ellos las esperanzas de resistir una ofensiva que ya era imparable. La batalla aún no había terminado, pero el resultado era claro. Lo que quedaba de la aviación japonesa intentó reorganizarse. Los pilotos, muchos de ellos jóvenes sin experiencia, despegaron con el peso de una misión imposible. Sin radar, sin escolta y sin la ventaja del pasado, volaron hacia su ruina. Lo único que llevaban a bordo era una determinación de hierro. This sole fighter dove in attempting to strike an American destroyer, but was quickly shot down. As futile as this attack was, it does offer a good insight into the mindset of a Japanese pilot during this time, flying into battle no matter the odds and willing to easily give up his own life. Los Hellcats volvieron a alzarse como verdugos en el cielo. Cada formación enemiga que cruzaba el horizonte era detectada con anticipación, interceptada con precisión y desintegrada en el aire. Algunos pilotos japoneses ni siquiera vieron al enemigo antes de ser alcanzados. El cielo se transformó en un cementerio de alas rotas. Para el anochecer del segundo día,
Japón había perdido más de 600 aviones, incluyendo la mayor parte de sus pilotos embarcados. En contraste, Estados Unidos había perdido menos de 130 aviones y muchos pilotos lograron ser rescatados tras caer al mar. Las cifras hablaban solas, pero la imagen era aún más brutal. La marina japonesa ya no podía reponer ni sus hombres ni sus máquinas. La superioridad aérea del Imperio Nipón, que en 1941 había sorprendido al mundo con el ataque a Pearl Harbor, estaba oficialmente muerta. La batalla del Mar de Filipinas no fue solo una victoria táctica, sino una masacre aérea que decapitó la capacidad ofensiva de Japón. Los cielos del Pacífico, que alguna vez temieron al sol naciente, ahora pertenecían por completo a las estrellas y franjas. From this point on, in World War II, the Japanese would never be able to recover the losses of their air groups, with experienced pilots being almost extinct. The aerial war was all but won, and it was, without a doubt, thanks to the Navy Hellcat pilots and their accomplishments in the Marianas Turkey Shoot. La batalla terminó con el silencio de los motores que ya no volverían a despegar. Estados Unidos, tras destruir la aviación embarcada japonesa y hundir 3 de sus portaaviones principales, no solo había ganado una victoria más en el océano, había torcido el curso de la guerra. Con la flota combinada japonesa prácticamente ciega, sin cazas ni escoltas, la quinta flota estadounidense tenía el mar abierto ante sí. Las Islas Marianas estaban ahora al alcance y serían tomadas una a una, sin que Japón pudiera ofrecer una defensa coordinada. En cuestión de semanas, las pistas comenzaron a construirse. En cuestión de meses, los B-29 despegarían desde allí hacia Tokio, llevando en sus vientres las bombas que arrasarían ciudades enteras. Pero el dominio no era solamente estratégico, era simbólico. La Guerra del Pacífico, marcada por batallas navales colosales, había cambiado. El portaaviones ya no era una simple plataforma de combate. Era el rey del océano, y Estados Unidos tenía más, mejores y más poderosos. Por el contrario, Japón quedó condenado a la defensa. Sin flota aérea ni control del mar, sus rutas de suministro estaban al borde del colapso y su capacidad de respuesta disminuida a escaramuzas, kamikazes y desesperación. La batalla del Mar de Filipinas había sido más que un triunfo. Había sido un punto de inflexión definitivo. El principio del fin para la Marina Imperial japonesa. En apenas 2 días perdió a sus portaaviones más valiosos, a sus pilotos veteranos y su capacidad de responder. Desde ese momento los cielos pertenecían a los norteamericanos. El mar era suyo. Y el imperio japonés, más allá de su orgullo, su sacrificio y su resistencia, ya no podía cambiar el destino que le aguardaba. Solo pudo prepararse para lo inevitable. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.